y en los medios de comunicación como candidatos, prácticamente se acabó. Y yo le diría a los diputados, no solamente los del PAC, le diría a los del Libre o los del Partido Liberal, bueno, los del Partido Liberal que no están plegados al tilín, les diría, ustedes van a asistir a un circo llamado Congreso Nacional simplemente porque les van a pagar 50.000 o 60.000 lempiras al mes. Pero realmente ustedes ahí no van a ir a hacer nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes quieran, de acuerdo al reglamento, no se los van a aceptar. Y mencioné el reglamento porque es una de las cosas que hay que cambiar en el Congreso de la República. Frente a eso también habría una postura en común. Exactamente, una postura en común para cambiar la reglamentación por la cual se precisa, para meter un proyecto que favorezca al pueblo, necesitas primero tener una mayoría dentro del Congreso. Entonces nunca van a pasar los proyectos. Si necesitas 65 diputados para que pase una propuesta como por ejemplo derogar el paquetazo, si no conseguís los 65, o sea, si no cabildeas primero para tener 65 que te apoyen, entonces no lo puedes presentar. Eso no puede ser así. ¿Y usted cree en la práctica, según las pláticas que ha tenido, según las interacciones que ha tenido con diversos líderes, diputados o líderes de partidos, cree que realmente eso se puede dar en beneficio del pueblo? ¿O estamos soñando? ¿Cambiar la reglamentación? No, me refiero a asumir el control del Congreso. Ya usted nos puso los números, dijo tantos diputados son del PAC, tantos son del Libre, ocupamos tantos. ¿Eso puede darse realmente de base a las conversaciones que usted ha tenido con diputados liberales? Porque nos dice que no ha conversado con los líderes del Partido Liberal aún. Con los líderes me refiero a candidatos presidenciales o a Carlos Flores. No he hablado con ellos, no he hablado con ellos. Intenté hablar con Mauricio, que es el presidente del partido, el abogado Mauricio Villeda, pero no me respondió el teléfono y entiendo que salió del país. En un momento tan neurálgico, entiendo que regresa el 15 o algo así, el 14 o 15. Entonces, pero he hablado con algunos diputados que resultaron electos. ¿En base a esas pláticas usted cree que esto se pueda concretar realmente? Yo creo que sí, porque yo pienso que nosotros como oposición deberíamos decir los nombres de los diputados del Partido Liberal, exponerlos como personas que no quisieron realmente participar en una democracia, porque una democracia es cuando realmente los partidos de oposición tienen derecho a expresar los sentimientos y necesidades de la mayoría de la población. Entonces, realmente el Partido Liberal es el partido que, al estar fraccionado y al convertirse en el fiel de la balanza, está jugando un papel decisivo para su continuidad como partido independiente o como un apéndice del Partido Nacional. Porque si el Partido Liberal vende sus votos o se pliega con sus votos a la dictadura, prácticamente se está convirtiendo en el mismo partido de ultraderecha, que de hecho, o en la práctica ya lo es. Ya Honduras quedó dividido políticamente en tres fuerzas, que son la ultraderecha integrada por el Partido Nacional y el Partido Liberal, que prácticamente comulga en todo, gran parte de sus diputados, el partido de ultraizquierda, que es el Partido Libre, y el partido PAC, que es el partido que está en medio, que es el partido de centro, el partido neutro, como lo participé y lo hemos demostrado a través de todo este tiempo. Tengo algunos mensajes que me gustaría interactuar con usted, ingeniero. Nos escribe Gilberto Ríos. Sí. Gilberto Ríos, el Grillo, es un dirigente político de Libre y también del Frente Nacional de Resistencia Popular, y dice: el Frente Nacional invita al ingeniero Nasralla a hacer manifestaciones públicas. Lo felicitamos por sus acciones legales en contra del régimen, pero es importante la presencia del pueblo en la movilización popular. Los estamos esperando, ingeniero Nasralla, dice Gilberto Ríos, que es un dirigente político de la oposición y de la izquierda del país. Yo no lo conozco al señor Ríos, por lo menos, tal vez sí lo veo. Yo siento que nosotros tenemos que agotar primero las instancias civilizadas. O sea, no es civilizado para usted ir a las calles. Yo sé que se permite y yo sé que internacionalmente se acostumbra a hacer manifestaciones, pero las manifestaciones tienen que ser pacíficas. Y yo las considero como una última instancia a la que uno puede recurrir. El lunes anterior, hoy estamos a viernes,
viernes 10 de enero. Por cierto que en el Twitter esta madrugada puse viernes 9, pero es viernes 10 de enero. El lunes 6, primer día hábil, ojo a esto, la Corte Suprema de Justicia estuvo de vacaciones desde el 18 de diciembre pasado 6 de enero. Y regresó el lunes 6 de enero. El lunes 6 de enero a las 11 de la mañana me apersoné junto a mi candidato a diputado electo, mejor dicho ya, Rafael Virgilio Padilla, y presentamos un amparo en contra del paquetazo. Fuimos el primer partido que hizo esto. Si estuviéramos en un Estado de Derecho, nosotros ya hubiéramos recibido una información con respecto a este amparo que hemos presentado, y unos minutos después presentamos también el amparo por el asunto del robo de la Municipalidad de San Pedro Sula, que también es un robo gigantesco del tamaño de la catedral. Entonces, hoy ya pasaron 4 días. Hay amparos en la Corte Suprema de Justicia de Honduras que duermen el sueño de los justos, que tienen años de estar ahí y la Corte no se pronuncia. Entonces, nosotros, esa es una instancia legal. Como la Corte está dominada por el partido de la dictadura nacionalista, lo más probable es que rechacen ese amparo. Entonces, ese ha sido un método civilizado de protestar. Ahora estamos intentando hacer que el Partido Liberal se pliegue a la oposición de los 3 partidos para poder tener participación dentro de la directiva y para poder echar hacia atrás el paquetazo como primera medida el día que se instale dicho Congreso. Estas son las medidas civilizadas que yo conozco y que conocen mis abogados del Partido Anticorrupción. Hacia adelante, si no se logran estas medidas civilizadas, atenderemos el llamado del señor Ríos, pero nosotros no queremos ir a hacer actos revoltosos a las calles. Yo siento que, y he visto en otros países, que se hace actividades que no son rayar paredes, ni andar golpeando, ni rompiendo bienes públicos. Aunque yo recuerdo que líderes del Partido Nacional en el pasado realizaron revueltas. Callejas, no sé si tú estabas muy joven. Sí, pero recuerdo. Callejas una noche se fue a los bajos del Congreso. De Ricardo Maduro igualmente. Ricardo Maduro quemó llantas, incluso incendiaron el Tribunal Supremo Electoral. Que quedaba en el centro, creo. Que quedaba en el centro. O sea, ellos hicieron actividades similares a las actividades realizadas por el Partido Libre. Yo, a título personal, no soy partidario de disturbios de esa naturaleza en los que tienes que romper cosas, rayar paredes o dañar bienes públicos. Pero una manifestación pacífica, con presencia nada más de las personas, es algo que permite la democracia internacional, es algo que se realiza en otras partes. Pero normalmente el partido contra el cual estás reclamando se presta para realizar disturbios o para realizar daños a la propiedad, para acusar a los que andan manifestándose. ¿Me explico? Te infiltran. Sí, correcto. Te infiltran para decir, ve, el PAC es revoltoso, o los que andan en la calle con el PAC. Igualmente puede pasar en ese momento con las movilizaciones que se han llevado a cabo. Perfectamente pueden ser filtradas para también generar una opinión negativa. Sí es, por ejemplo, al día siguiente de las elecciones, en la Universidad Nacional Autónoma hubo una manifestación. Sí. Y se dijo, jóvenes estudiantes. De los jóvenes estudiantes. Y se dijo que eran personas de Libre. No eran personas de Libre, eran custodios electorales que vivieron el fraude en las mesas el día anterior y que se manifestaban en contra de eso que había sido un robo. Pero los medios de comunicación, muchos medios de comunicación, los que controlan la mayor parte de la audiencia, informaron que se trataba del Partido Libre. Yo sinceramente te digo, nosotros somos gente buena, gente normal, y en este momento tenemos que olvidarnos de qué partido somos, porque realmente ser de un partido o de otro durante los próximos 3 años por lo menos no tiene mayor importancia. Aquí se trata, todas las personas, especialmente las juventudes
independientemente de por quién votaron, que entiendan que necesita el país tener gente inteligente que eche para atrás las medidas que van a producir, que podrían producir en Honduras una guerra civil cuando la gente tenga un hambre que no pueda saciar. Porque Salvador Narrala vive bien, Jorge Aldana vive bien, habemos 2.8 millones de hondureños que vivimos bien, pero hay 6 millones de personas que viven mal, que según el Fondo Social de la Deuda Externa, estas medidas, este paquetazo, generará 100.000 nuevos pobres cada año. O sea al que menos, dijeron. ¿Ah? Al menos 100.000 nuevos pobres. Eso quiere decir que dentro de 4 años vamos a tener 400.000 nuevos pobres, que se sumarán a los 6 millones de personas que actualmente come una vez al día, la mitad de ellos, y 2 veces al día, la otra mitad, y cuya dieta es una dieta nada balanceada, y mucho menos balanceada ahora que se está cargando con impuestos el combustible, que no es tanto el daño del impuesto sobre venta de este paquetazo, que hablar del paquetazo, yo te puedo hablar del paquetazo, podemos hacer otro programa sobre paquetazo, pero el problema principal es la carga que representará el costo del combustible en el costo de todos los productos. Eso viene por un lado, y por el otro lado viene el impuesto sobre venta. Entonces... y todos son impuestos indirectos que al final termina pagando el pueblo. Claro, el empresario no los va a pagar, nunca los pagó el empresario. Y de hecho, no nos conviene que lo pague el empresario. ¿Por qué? Porque si lo paga el empresario y deja de tener utilidades, ¿qué hace? Cierra su negocio. ¿Y qué pasa cuando un empresario cierra su negocio? Despide a la gente. Cuando un empresario mira que las condiciones no son buenas, porque tiene que pagar más dinero o le va a salir demasiado alto el costo, no va a tener utilidades, cierra el negocio y lo abre en Nicaragua. Vayan, y esta es una cosa que yo no sé por qué los medios de comunicación no publican. Averigüen cuántas empresas hondureñas que generaban empleo en Honduras han abierto ahora negocios en Nicaragua y en El Salvador, e incluso en Costa Rica. ¿Por qué? Porque en esos países hay verdaderas democracias y se incentiva la generación de empleo, cosa que en nuestro plan de gobierno yo señalé. Yo les decía, cuando yo sea presidente con el Partido Anticorrupción, vamos a tener tarifas especiales de electricidad para las empresas que generen empleo. Vamos a tener tarifas especiales de pago de impuestos para las empresas que generen arriba de cierta cantidad de empleos. Porque lo que necesita Honduras en este momento es que se genere empleo y no que se cargue con impuestos. Porque si yo tengo una empresa y me cargan impuestos, cierro la empresa. ¿Quién pierde? Pierde el pueblo. El pueblo, oíme, es dramática la situación de la gente. Hay mucha gente que te llama y te dice, ¿qué hago para no robar? Si nadie me quiere dar trabajo. Frente a ese drama, ingeniero Narrala, no es justo hacer un llamado más bien a la movilización. Yo creo que a este pueblo le hace falta demostrar sus agallas. Salir a la calle de manera pacífica, es cierto, pero manifestarse en unión, no los partidos políticos, el pueblo en general, lógicamente motivados en este caso por liderazgos como el suyo, como el de Xiomara, como de repente algunos liberales que están incómodos, y el mismo pueblo hondureño que se encuentra sin esperanzas, que por lo menos alguien manifiesten que son más y que están castigando moralmente a un gobierno que le está afectando directamente. No es justo que la gente tenga el deseo de protestar. Yo estuve escuchando, ayer hubo una movilización en el Congreso Nacional, en horas de la tarde, y escuché declaraciones en la televisión de algunas personas decir, ya una señora recuerdo que dijo, ni un huevo vamos a poder comer ahora, vale 5 lempiras ahora un huevo. O sea, son cosas que afectan directamente al hondureño. ¿Y por qué? Porque los gobiernos que ha tenido Honduras han gastado más dinero del que tienen. Eso lo expliqué también aquí. Si tú tienes ingresos de 10.000 lempiras, no podés gastar 12.000. Claro. Y el gobierno eso fue lo que hizo. Su presupuesto, hecho por personas que entienden muy poco de economía y administrado por ladrones, gastó más de lo que tenía. Y entonces ahora quieren que el pueblo cargue con todo este gasto en exceso. O sea, hicieron una tremenda fiesta y ahora quieren que la gente humilde les pague los costos de la fiesta. No puede ser.
Ahora, tú me dices, manifestaciones tienen que ser una situación extrema y llegará un momento en que los líderes del Partido Liberal, del Partido Libre y del Partido PAC, que realmente sientan al país y sientan el hambre del pueblo, tengamos que unirnos o llamemos para que se realicen estas manifestaciones. ¿Usted podría encabezar una de esas movilizaciones, eventualmente, en las calles? Yo puedo movilizar a la gente del Partido Anticorrupción y por supuesto que si no se resuelve este problema por las vías civilizadas, contemplaría por supuesto encabezar una manifestación pacífica, vigilada, siempre y cuando no vaya a aparecer la dictadura matando gente, porque ese es el problema que hay también, ¿no? Sobre todo ahora que se le ha dado poderes omnímodos a la policía militar, ¿no? Tengo muchos mensajes, ingeniero Narrala, que le voy a comentar después de la pausa comercial. Aquí nos escribe Ricardo Valladares, Fausto Montoya, Vladimir Miklos, Muriel Corrales. Te digo la última cosa antes de ir a la pausa. Solamente les digo una, porque mucha gente dice Narrala, porque los del Partido Nacional, como argumentación, si viene un periodista y les pregunta, vienen y te dicen, ajá, ¿y cómo haría Narrala para evitar, cómo tendría el dinero que nosotros vamos a captar con este paquetazo? Porque la idea del paquetazo, por todos los medios de comunicación dicen... ¿Qué es necesario? Que es necesario porque si no el país se hunde. Sí. Un momento, durante nuestra campaña, en los foros presidenciales, en los foros a los cuales asistí en televisión y en radio, les hablé de que Honduras tiene un presupuesto de 170.000 millones de lempiras al año, de los cuales 60.000 millones, que son prácticamente la tercera parte, se los roban los funcionarios públicos. Las medidas del paquetazo, de acuerdo a la información del gobierno, representarán ingresos para el gobierno de 16.000 millones de lempiras al año. ¿De acuerdo, Jorge? El paquetazo... A eso suma. Eso suma. Eso suma, sí. Entre el impuesto sobre venta del 12 al 15, más el aumento de los combustibles y todas las... cómo influye y multiplica esto, se llega a 16.000 millones de lempiras. Pero en Honduras, del presupuesto de 170.000 millones todos los años, se roban 60.000 millones. Y yo te decía... O sea, 3, 4 veces más de lo que van a recaudar con ese paquetazo. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar que siga robando la gente que está gobernando. Y eso se lograba poniendo gente honesta que nunca hubiera estado en política, que era lo que nosotros como PAC pretendíamos. Entonces, pero oíme, Narrala, vos sos un poco... ¿cómo vas a conseguir eliminar 60.000 millones de lempiras de corrupción entrando? Totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y lo sabíamos en nuestros planificadores económicos que el primer año no íbamos a reducir el robo en 60.000 millones, pero sí calculábamos poder reducirlo en 20.000 millones de lempiras. Y si yo reduzco en 20.000 millones de lempiras el primer año, al siguiente año reduzco en 30.000 millones de lempiras y poco a poco al terminar nuestro periodo gubernamental hubiéramos reducido totalmente esa corrupción y con eso me hubiera evitado el paquetazo. El paquetazo lo están poniendo porque van a continuar con el mismo sistema de robo. Y para más señas, publiquen por favor el presupuesto salvadoreño. El presupuesto salvadoreño es de 100.000 millones de lempiras. Y es un país más poblado que Honduras, que tiene mejor salud, mejor educación y mejor infraestructura. Entonces, ¿cuál es el kit del asunto? Que la clase política en Honduras es ladrona. Y hay que cambiarla por una nueva clase de gente que quiera hacer las cosas en beneficio de la mayoría. Y la justificación de que este paquetazo va a servir para proyectos sociales, por ejemplo, para mantener el bono 10.000, y que a través de la recaudación de estos 16.000 millones de lempiras podrán seguir las obras y proyectos sociales como ayudas a los más pobres. ¿Realmente esto va a beneficiar a los más pobres? No va a beneficiar con el dinero del... ¿Cuánto es el bono 10.000? Porque ayer vi en algunos medios de comunicación una movilización también frente a Casa de Gobierno de supuestamente beneficiar el bono 10.000 apoyando el paquetazo. Sí. Como si el paquetazo les ayudaría a ellos. Habría que, mira, yo respeto mucho a la gente pobre, porque a la gente pobre le dan 500 lempiras,
la traen desde los pueblos y la hacen. Mira, solo tenés que venir, montarte en el bus, llegas ahí, te pones frente a Presidencial y levantá un letrero que diga vive el paquetazo. Y la gente por los 500 lempiras lo hace porque tiene una necesidad, porque tiene el estómago vacío. Pero a la gente humilde que me está viendo, a la gente muy pobre, yo le digo, si hay 100 familias a las que les van a dar 10.000 lempiras, bueno, no nos vayamos, no hablemos de cifras tan grandes, hablemos de 10 familias a las que les dan el bono 10.000, representan 100.000 lempiras. Yo, con 100.000 lempiras, te armo una pequeña empresa, que te produzca todos los días ingresos, y que no te dure un año, sino que te dure para siempre. ¿Me explico? Montar microempresas, que era otra parte del proyecto de país que nosotros tenemos con el PAC. O sea, no es que se iba a eliminar totalmente el bono de 10.000, hay ciertas personas que lo necesitan porque están en la indigencia, pero en vez de utilizar un presupuesto gigantesco para el bono de 10.000, para que tú seas dependiente siempre de una bota que te aplaste, armar pequeñas empresas de 100.000 lempiras, incluso con menos podés armar una microempresa, con 50.000 lempiras. Entonces el gobierno deviene en la obligatoriedad de organizar pequeñas empresas para que el pueblo no solamente viva de la dádiva, de la limosna, no solamente de estirar la mano para que te den el bono de 10.000, sino que tenga algo que le produzca permanentes ingresos en su entorno en el cual vive. Permítame la pausa, ingeniero Nasrallah. A la vuelta les prometo leer todos los mensajes de texto y del Twitter que hemos recibido. Si no todos, la mayoría, para interactuar con nuestro invitado esta mañana. Permítame 2 minutos. Empezamos a Foro 13. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Salvador Nasrallah, presidente del Partido Anticorrupción, sobre varios temas. Las posibilidades de las alianzas de la oposición en el Congreso Nacional para temas puntuales, como dice él, para puntos en común, como el caso de elegir la próxima Junta Directiva del Congreso Nacional, así como revertir el paquetazo y otros temas en común de la agenda legislativa que podrán irse dando en el transcurso de los días, semanas y próximos meses. Para conocer un poco la opinión también de los liberales, aquí el ingeniero Nasrallah ha dicho esta mañana que el Partido Liberal al interior tiene varios liderazgos que no se han podido poner de acuerdo para establecer si el Partido Liberal con su bancada irá a una alianza con la oposición o por el contrario con el oficialismo. Tenemos una comunicación telefónica con el diputado liberal, abogado José Alfredo Saavedra, quien fue jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras. Buenos días, abogado Saavedra, es un placer saludarlo. Buenos días, licenciado Jorge Aldana, feliz año a usted y a todos los amigos en cabina y al ingeniero Salvador Nasrallah. Igualmente, desearles un feliz año. Igualmente, abogado. ¿Cómo está avanzando las pláticas al interior del Partido Liberal de Honduras para conocer la postura de los 27 diputados que tendrán la responsabilidad de inclinar la balanza hacia la oposición constructiva o hacia el oficialismo, abogado Saavedra? En primer lugar, quiero manifestarle mi agradecimiento por darme la oportunidad para poder comentar sobre un tema tan sensible, tan neurálgico para los intereses del país. En primer lugar, quiero decirle que esto no es un tema que estamos definiendo únicamente los 27 diputados, sino que es un tema de partido. Es un tema en el cual los intereses del país están de por medio. Consecuentemente, aquí tenemos que tener ese arte y esa voluntad y ese compromiso de escucharnos, tolerarnos y respetarnos entre todos nosotros, pero igualmente tenemos la convicción democrática que el Partido Liberal es un partido que responde a los intereses del país y consecuentemente los diputados en distintas reuniones que hemos sostenido con las autoridades del partido, particularmente con el presidente. Hemos perdido la comunicación telefónica con el abogado Saavedra. Vamos a esperar a ver si nos vuelve a llamar para establecer de nuevo contacto. Es importante lo que él dice, el abogado Saavedra, a quien saludamos. Es importante lo que él dice, que no solamente las pláticas son entre los 27 diputados que han resultado electos, sino que también
lo que piensa su partido, porque su partido, si no toma las decisiones adecuadas de representar realmente a la oposición, unirse a la oposición, pues corre el peligro de desaparecer. Entonces, qué bueno que están tomando eso, pero valdría la pena que él nos dijera más o menos cómo está dividida cada una de las 4 facciones. Por ejemplo, él, ¿a cuál de estos líderes pertenece? Yo creo que él pertenece al sector del señor Micheletti. Vamos a, aquí tenemos la comunicación. Disculpe, señor Narrala. Abogado, ahora perdimos la comunicación. Lo que le decía es que en este tema existe un compromiso con el país, y en este tema los diputados y diputadas del Congreso Nacional, en las distintas reuniones que hemos sostenido con las autoridades del partido, particularmente con el presidente del partido, hemos decidido que esta iniciativa la pueda llevar y la pueda conducir el abogado Mauricio Villeda. Nosotros particularmente, ¿me escuchan, verdad? Sí, le estamos escuchando. Nosotros particularmente hemos sostenido que debe haber un compromiso por Honduras, y en esto realmente debe iniciarse con temas de agenda nacional, donde todos los sectores y actores de la sociedad podamos realmente converger en una ruta que venga a fortalecer el país, a fortalecer las instituciones, y hemos establecido de manera clara, en mi condición particular inclusive, que la ruta debe ser una ruta donde todos, inclusive el próximo Congreso, no debe ser satanizado. Lo decía ayer, que esa nueva conformación de fuerzas del Congreso no debe ser satanizada, al contrario, debe verse como una oportunidad para que demostremos, los liderazgos puedan demostrar, los liderazgos nacionales, esa capacidad de poder establecer consensos con nosotros, los próximos diputados del próximo Congreso. Entonces, en este momento es un trabajo en el cual se está trabajando con la responsabilidad histórica de cara a estos nuevos retos. Permítame, el ingeniero Narrala quería comentarle algo cuando se cortó la comunicación. Con el mayor de los gustos, sí. Buenos días, señor Saavedra. Yo le consultaba... Igualmente, muchas gracias. Le quería consultar, es claro, o por lo menos sáqueme usted de la ignorancia si estoy equivocado, que los 27 diputados que han sido electos por el Partido Liberal, al igual que los diputados actuales del Partido Liberal en el Congreso actual, responden a liderazgo de ciertas personas. Algunos responden al liderazgo de Mauricio Villeda, otros al liderazgo de Roberto Micheletti, otros al liderazgo de Carlos Flores y otros al liderazgo de Yanni Rosenthal. ¿Es cierto esto? Y más o menos ¿cuántos diputados responden a cada una de estas facciones? Que entiendo que es una división que existe dentro del partido por las corrientes internas. Yo quiero agradecerle la pregunta y de manera categórica quiero contestársela. Creo que esa es una apreciación incorrecta, totalmente incorrecta en el partido. Lo que existe realmente es una apertura democrática histórica. El Partido Liberal se ha caracterizado por tener este tipo de oportunidades donde los diputados, los dirigentes locales y departamentales hemos tenido esa beligerancia. Es un partido realmente que no es un partido vertical, no es un partido que históricamente haya recibido directrices de una u otra persona. Siempre ha existido este tema en el Partido Liberal porque este es un partido amplio históricamente. Ha tenido la participación en el seno de este partido muchísimas personas con distintos puntos de vista, inclusive yo diría que es un partido donde hombres y mujeres han logrado participar indistintamente de posiciones ideológicas. No existe eso, ingeniero. En este momento simple y sencillamente hay un compromiso por Honduras. Tenemos una lectura clara de los resultados de las elecciones generales recién pasadas y tenemos claro cuál es nuestra responsabilidad histórica, y en función de esa responsabilidad histórica estamos proponiendo desde ya días, después de las elecciones generales, un compromiso por Honduras donde inclusive todas las fuerzas políticas que hoy van a estar representadas en el Congreso podamos establecer una ruta de diálogo permanente, de respeto, de tolerancia y sobre todo pensando en temas puntuales en función de los intereses del país. Yo le agradezco esa pregunta y se la contesto de manera contundente. Yo represento un
Una pregunta, muchas gracias por la respuesta. O sea que no responden a facciones, o sea, no existen los diputados que dependen, de acuerdo a lo que me dice el señor Saavedra, no existen los diputados que pertenecen o que responden a las instrucciones de Carlos Flores, ni otros que responden a lo que dice Gianni Rosenthal, ni otros que responden a lo que dice Micheletti, sino que todos están unidos, de acuerdo a lo que usted me dice, ¿de acuerdo? Es que eso debe pasar a la historia, ingeniero, porque en este partido, el primer partido que en América Latina impulsó el tema de las elecciones internas, consecuentemente el tema de las elecciones internas ya es historia porque pasaron las elecciones generales y en este momento el primer compromiso que debe existir y que debemos tener los hondureños es con Honduras. Insisto, porque conozco de su capacidad, de su iniciativa, que debemos impulsar un compromiso por Honduras donde todos los sectores, no solo los partidos políticos, podamos participar en establecer una agenda de prioridades y un compromiso en función de temas de la transparencia, lucha frontal contra la corrupción, en los temas en los que cual podamos participar para ayudar en el tema de la inseguridad, en el tema de la generación de empleo y así sucesivamente, porque se está desangrando y ocupa la oxigenación necesaria de hombres y mujeres que tengamos la posibilidad y la claridad meridiana de poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer en función de poder mejorar esta situación que vive el país. Sí, solamente una pequeña pregunta. Hay presiones, o sea, hay intereses económicos a los cuales representan estos líderes que existen dentro de su partido liberal y de acuerdo a lo que se escucha en los medios de comunicación, que estoy claro que no todo lo que se escucha o se lee en los medios de comunicación es cierto, hay presiones económicas o intereses comunes entre los líderes del Partido Nacional y algunos líderes del Partido Liberal que harían que los líderes del Partido Liberal obligaran a ciertos diputados a apoyar, por ejemplo, una junta directiva del Congreso que fuese integrado por gente afín al Partido Nacional o propiamente del Partido Nacional. Dos cosas, ingeniero Salvador Narrano. En primer lugar, cuando usted tenga mayor vinculación con la clase política, se va a dar cuenta que los diputados, una vez que tomen una decisión, no hay quien les pueda dar órdenes o instrucciones. Esta es una figura política bien interesante que en la medida en que transcurre el tiempo usted se va a dar cuenta realmente que es un diputado en el Congreso Nacional. Y yo le agradezco la primera pregunta y usted mismo se la respondió. No crea mucho todo lo que lea, no crea mucho todo lo que escucha. Lo importante en esto es tener la apertura mental y la tolerancia para que nos escuchemos todos, para no entrar en calificaciones subjetivas o poder entrar en calificaciones injustas en función del comportamiento de los hombres y mujeres que vamos a conformar y que conformamos el Congreso Nacional de la República. Hay hombres y mujeres en el Congreso Nacional valiosísimos. Históricamente esta es una institución realmente que le ha dado muchísimo al país. Desde luego hay muchísimos desaciertos que la historia va juzgando periódicamente cada 4 años en función de la conducta personal o colectiva de los diputados y diputadas que conforman el Congreso. En ese sentido, creo que lo importante es la apertura para poder generar consensos, para poder tolerarnos, para poder respetarnos y buscar puntos de coincidencia, porque inicialmente posiblemente se ven muy lejos los entendimientos, pero de repente los entendimientos están a la vuelta de la esquina, siempre y cuando haya ese compromiso por Honduras, siempre y cuando haya esa identidad de propósitos y de expectativas en función de temas puntuales como lo que ya comenté y que yo estoy seguro que usted también coincide con nosotros, que necesitamos coadyuvar esfuerzos en la lucha frontal contra la corrupción, promover la transparencia, en coadyuvar esfuerzos contra este alto grado de inseguridad donde con todo respeto el Estado ha perdido desde mi punto de vista una gran parte de esta lucha. ¿Algo más? Sí, perdone, escuché decir que el 18 de este mes se va a reunir el Partido Liberal. Si nos puede confirmar si habrá una reunión del Partido Liberal pensando justamente en la integración de la directiva y también cuándo regresa el presidente del partido a Honduras. Hay comunicación permanente con el presidente del partido, a quien le tenemos una estima y un respeto enorme por todo lo que significa en función de su persona, en función de su familia, en función de
liderar una lucha por todo el país para que el partido pueda realmente renovarse y poder tener posiciones coherentes con las circunstancias actuales. Es decir, la posible reunión del 18 es parte de una agenda donde vamos a estar con consejos locales, consejos departamentales, alcaldes, diputados, diputadas y otras personas que pensamos que pueden participar, pero no en función única y exclusivamente del tema de la Junta Directiva del Congreso Nacional, sino que es un tema privativo del Partido Liberal en función de su fortalecimiento institucional y su quehacer nacional. Sí, estamos hablando con el señor José Alfredo Saavedra, que es diputado del Congreso de la República. Se lo decía porque me informan que se tiene que elegir antes del 23 una junta directiva que se llama Junta Directiva Provisional, que al final es la misma junta directiva que toma posesión el 25. Por eso le mencionaba del regreso del presidente del partido, el señor Mauricio Villeda, porque me imagino que esta semana es clave para todos los cabildeos que se harán entre los partidos para integrar esa junta directiva y como usted ya ha estado más de un periodo ahí, usted me puede informar, sacarme de la ignorancia en esto, ya antes del 21 debería estar electa esta junta directiva provisional que se convierte luego en una junta definitiva de acuerdo a la experiencia. Y eso es correcto, y esta semana a partir del lunes iniciamos las conversaciones sobre temas puntuales y creo que su pregunta es válida y su preocupación es válida. Creo que lo más importante, ingeniero Salvador Narrala, es mantener esa actitud frente a los temas nacionales y yo diría no perder la oportunidad, que no debemos hablar, no debemos... Bueno, perdimos la comunicación de nuevo con el abogado Saavedra. Qué lástima, yo le quería preguntar... ojalá... vamos a ver si nos vuelva a llamar. Sí, yo le quería preguntar porque entiendo que en el actual Congreso, del cual él es parte, ¿verdad?, están tratando lo de la ley electoral, la reforma a la ley electoral. En este momento han ya comenzado a discutir ese tema. Correcto. Y yo quisiera, ojalá que nos pueda llamar de nuevo el abogado Vamos a esperar la Saavedra. comunicación, a ver si el abogado Saavedra restablece contacto con nosotros. En efecto, yo también le quería consultar al abogado Saavedra si está dispuesto él, como un líder reconocido del Partido Liberal, a sentarse con Salvador Narrala y con diputados del PAC. Porque ya que los líderes del Partido Liberal lo siento como mariscos del tema. Don Mauricio Villeda lastimosamente no está en el país, es un momento clave para definir estos temas. Como usted dice, el 18 habrá una reunión de los liberales, de los diputados y la estructura del partido para definir algunas cuestiones que el 21 deberán ya estar decididas. No es que el 21 se van a ir a definir, pero esperemos a ver si el abogado Saavedra nos puede restablecer la comunicación. Si no, pues iríamos ya nosotros buscando la conclusión. Y me quedo con la lectura de los mensajes y leo Narrala, porque si no leo los mensajes la gente se molesta y se resiente. Le doy mi cuenta de Twitter. Sí, @Salvador Narrala con una L, @Salvador Narrala, ahí se pueden comunicar, y también nuestra página web del partido. Muchas personas me encuentran en la calle y yo, sinceramente, tanta gente que me dice, yo voté por usted, 15 de mi familia votaron por usted. La página del partido sigue siendo www.partidoanticorrupción.com, www.salvadornasraya.com. Nos pueden escribir también al correo honduras@salvadornasraya.com, pero la cuenta Twitter es Narraya con una L, Narrala nomás. Aquí tengo un mensaje, dice, pregunta Sandra Martínez: el PAC es una organización política que hará historia, esperamos que sus diputados sean inclaudicables en sus decisiones. Felicito a Salvador, dice Sandra Martínez, que nos escribe en el Twitter. Brady Miklos dice: otra desgracia, el acuerdo de Cartagena legitimó a Pepe Lobo, y miren quién sufre hoy, el pobre pueblo es el que paga este injusto gobierno. Dice, nos escribió un mensaje importante, interesante, Muriel Corrales nos escribe, dice: saludos afectuosos a Salvador Narrala, cuéntele que en otros países por menos cosas le meten fuego a todo, y me estoy refiriendo a países que llaman desarrollados, dice Muriel Corrales. Sí, yo sé que esas cosas pasan en otros países. Ahora, yo te digo, mi forma de ser es resolver las cosas civilizadamente, porque cuando se mete fuego, cuando vas a las calles, el organismo contra el cual estás protestando te infiltra
mata gente y te echa la culpa, sobre todo en un país donde los medios de comunicación están controlados por la dictadura. De hecho, ayer al mediodía hubo una reunión, entiendo, entre el nuevo presidente y los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación. Entonces, en Honduras está muy ligado todo esto y se puede manipular para que se dé una información. Bien decía el señor Saavedra, no todo lo que aparece en los medios o lo que se dice es cierto. Hay muchas bolas que se echan a rodar. Dice, Nasrallah dijo tal cosa. ¿A qué hora dijo Nasrallah eso? Como por ejemplo cuando en la campaña mucha gente me dice, puchica, es que usted se puso a pelear con... Ya me olvidó el nombre, el del FAPER. Andrés Pavón. Ajá, yo nunca peleé con él, no intercambié palabra con él. Pero en los medios de comunicación salían fotos y decía zafarrancho de Nasrallah con FAPER. No intercambié palabra en aquel foro de la universidad. Pero los medios de comunicación montaron, pagados por el partido de gobierno, una imagen en contra de Salvador Nasrallah. Si me toca preguntarle, ingeniero, ya para ir concluyendo, ¿qué cree que va a pasar? Después de todo lo que usted está inmerso en el mundo político, usted ya está en negociaciones, en pláticas, en acuerdos, encontrando consensos para que las cosas se den desde la óptica del PAC de la mejor manera posible. Mire, yo lo que quiero, sinceramente, la gente dirá, ¿y este por qué está metido en esto? O sea, yo estoy metido porque yo quiero que en el país haya paz. No se puede tener tranquilidad y paz si tenés cada día a la gente sin poder adquisitivo para lo elemental. Tengo al abogado José Alfredo Saavedra de vuelta en la comunicación telefónica. Abogado, se volvió a cortar la comunicación. Ya para ir concluyendo, abogado. ¿Aló? ¿Me escucha? Creo que se cortó de nuevo la comunicación con el abogado José Alfredo Saavedra. Bueno, lástima, ingeniero. Yo le quería preguntar a él, y es importante porque seguramente nos está escuchando, aunque ya se cortó la comunicación, en la reforma a la ley electoral que están haciendo, deben incluir el voto electrónico. Porque el voto electrónico fue de acuerdo a la reunión que se tuvo entre todos los partidos políticos en el mes de abril. Está firmado el documento de voluntad político para instituir el voto electrónico. Aquí tenemos la comunicación, veamos si no se corta esta vez. ¿Abogado Saavedra? Sí, disculpe, yo creo que la señal está muy mala. Lo que le decía el ingeniero Salvador Nasrallah, aprovechando la oportunidad, es que creo que históricamente debemos tener una lectura de lo que realmente debe ser la oposición, no solamente en función de temas de integración de junta directiva. Creo que esta es una oportunidad histórica que tenemos los hondureños para establecer un compromiso patriótico por Honduras en temas puntuales. Y quería decirle a él de que creo que debe existir un puente de entendimiento entre todos nosotros para que podamos realmente coadyuvar esfuerzos en función del país, en función de lo que realmente esperan los hondureños y hondureñas, como por ejemplo en este tema tan gravísimo para los intereses del país como la canasta básica, que realmente han venido a dar un golpe realmente que no han calculado las consecuencias al interior de todos los hondureños y hondureñas. Y yo quería agradecerle, licenciado Jorge Aldana, porque esta es una oportunidad para que los hondureños y hondureñas empiecen a valorar inclusive esa oportunidad que tenemos con todos los partidos y en el Congreso Nacional, hacer ese bloque importante en defensa de los intereses del país. Permítame, abogado, el ingeniero Nasrallah quiere hacer una consulta más en relación a las reformas a las reformas electorales que están planteadas en el Congreso en este momento. Sí, con gusto. Sí, estamos en la línea telefónica con el abogado José Alfredo Saavedra, diputado del Congreso. Abogado, en estos días entiendo que se está hablando y discutiendo en el actual Congreso sobre la reforma a la ley electoral. Un asunto que es importantísimo para que las elecciones representen realmente la voluntad popular es la implementación del voto electrónico, el cual en el mes de abril del año pasado, 7 de los 9 partidos, bueno, en realidad la voluntad política la firmamos todos los partidos y 7 estuvimos de acuerdo en que se implementara, pero al final el Partido Nacional y la Democracia Cristiana decidieron que no se implementara el voto electrónico. Mi pregunta es, ¿se ha pensado en la reforma de este reglamento electoral meter el voto electrónico? Quiero decirle, ingeniero, con toda franqueza, en primer lugar, creo que este momento es extemporáneo en función de esa iniciativa que se pretende aprobar o discutir en el Congreso Nacional. Es una opinión bien personal. Hemos venido diciendo que la nueva conformación de fuerzas al interior del Congreso Nacional
Saavedra, muchas gracias por su tiempo. A sus órdenes. Buenos días. Estaremos en contacto con usted para ir viendo cómo avanzan estos temas políticos. Encantado. Gracias. Y don Narrala, su mensaje final y su conclusión, un mensaje para los hondureños que están esperando respuestas positivas antes de que se instale el próximo gobierno y el nuevo Congreso Nacional. Solamente decirles que nosotros no estamos reclamando simplemente por molestar, sino que queremos que aquí exista una verdadera democracia. En el país, desde finales del 2012, apareció una dictadura. Está consolidada una dictadura en el país y todo apunta a que continuará siendo una dictadura, ahora con más poder, al trasladar funciones que correspondían al legislativo hacia el poder ejecutivo. Y una serie de situaciones como este paquetazo, en donde se hace totalmente lo contrario a lo que el país necesita. Tendrían que ser más creativos y consultar con las personas que sabemos cómo se puede resolver el problema de la iliquidez que tiene en este momento el gobierno, y cosas que se pudieron haber hecho, como eliminar las partidas confidenciales del presidente de la República, del presidente del Congreso Nacional. Estamos hablando de 1.000 millones de lempiras al año solamente ahí. No comprar más vehículos nuevos, vender esa exuberante y gigantesca cantidad de vehículos de lujo que acompañan a un montón de funcionarios que perfectamente pueden desplazarse con su vehículo particular o con un vehículo del ministerio. Una reducción real del aparato estatal, un llamado a concurso para ocupar los puestos claves dentro de la administración, una revisión del gigantesco presupuesto de publicidad que gasta el gobierno de la República. Y, por supuesto, el tener conciencia de que no se puede gobernar un país como una dictadura, porque las medidas que han tomado lo que están haciendo es achicando el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué significa eso? A veces uno utiliza palabras que uno estudió y las considera que todo el mundo entiende, pero poder adquisitivo significa que a usted, si gana 5.000 lempiras, con 5.000 lempiras podía comprar muchos productos, ahora va a poder comprar menos productos. Si antes compraba en un mes 50 huevos, ahora va a poder comprar nada más 45 huevos. Entonces algunos de su familia no podrán comer huevos ciertos días del mes, para poner un ejemplo así sencillo de unidades. Entonces, nuestra protesta es, en este momento, para que se dé cuenta la clase pudiente y esta clase que tenemos, estos 2.800.000 que comemos en el país, que entendamos que independientemente de nuestra ideología e independientemente de nuestro interés particular, que es muy normal que cada uno quiera prosperar y tener dinero, se tiene que tener una convivencia en la cual las personas tengan un sueldo justo y tengan acceso a la comida para el bienestar, y darle posibilidades no a través de dádivas, no a través de que vengan a pedirte los 10.000 lempiras del bono 10.000, sino generándoles posibilidades para que ellos produzcan sus ingresos. Y eso es lo que necesita el país. Y el país tiene la capacidad de trabajo, y el país tiene la capacidad para estudiar y para mejorar. Hay que darle a la gente eso, no hay que mantenerlo pobre, porque de acuerdo a lo que yo, por lo que estudié, me doy cuenta, las medidas que se toman en Honduras son para que la gente sea siempre dependiente del Estado y siga siendo siempre pobre. No se le da instrucción y no se le da posibilidades de prosperar. Ese es mi mensaje final. Gracias, señor Salvador. No, gracias, Jorge. Mucho por su tiempo. Gracias por la invitación. Con usted. Esperamos seguir conversando con usted con la misma frecuencia. Como siempre, muy agradecido por la invitación. Gracias porque tú no tienes ningún impedimento para poder invitar a las personas, independientemente de su ideología, que la mía, sigo diciéndote, yo no soy de ideología de izquierda ni de derecha. Nuestra ideología es justicia social, centro, que se le dé a la gente la posibilidad de tener acceso a las cosas con el trabajo, pero supervisar que la gente trabaje. Hoy cerramos la semana con el ingeniero Salvador Narrala, presidente y líder del Partido Anticorrupción. El lunes arrancaremos con otro líder político importante del país. Don Manuel Zelaya estará también aquí el lunes para compartir
sus ideas, su pensamiento en torno a la actualidad política nacional. Gracias, ingeniero. Gracias, Jorge. Buenos días a todos. Nos vemos a las 10 de la noche en la repetición. Que Dios le bendiga.